Ahora, ¿por qué se estudia continuidad en las carreras de computación? Por algo muy sencillo, y está en el párrafo que ven allí. La tecnología cada vez sustenta y soporta más al negocio. Esa es la razón. Esa es la razón básica. Ok, ahora yo les tengo ahí dos dibujitos tomados de Copérnico. Antes de Copérnico se creía que la Tierra era el centro de todo. Entonces, si nosotros creemos que somos la Tierra, lo de tecnología, y que somos el centro de todo, estamos fritos. Entonces hay que pasar a una posición posterior donde el centro es el Sol y la Tierra, es decir, tecnología, está dando vueltas. Es importante, no lo niego, porque si sacas la Tierra, entonces empieza por gravedad a fallar los planetas, salen de órbita, etc. Pero no somos el Sol. ¿Ok? Bien, entonces la tecnología sustenta los negocios, pero en la mayoría de las empresas no es el corazón. Este tema de que en negocio hablamos un idioma y en tecnología hablamos otro, esta brecha se ha estudiado de muchas formas. ¿Ok? Aquí les traigo una empresa que no necesariamente es de computación, ¿ok? Tienen la referencia para que la vean, pero básicamente la brecha surge porque el negocio me dice que quiere tener mejor información de negocio y nosotros le hablamos de base de datos, de servidores, de router, de switches, y la persona de negocio no le interesa ni se preocupa por eso. Tú le dices, mira, eso te cuesta tanto. Entonces, por eso es que vienen los problemas, porque a niveles superiores piensan más en negocio. O sea, yo pongo ahí el símbolo de dinero porque es lo típico, pero el negocio, si pensamos en el negocio de la universidad, también la universidad tiene un negocio, un propósito, pues, más que negocio, pero ese es su propósito, su negocio. ¿Okay? Y en tecnología nosotros pensamos en hardware y software porque eso es lo que nos gusta, nos da nota y nos sentimos seguros. ¿Okay? Arriba piensan así y nosotros aquí en tecnología en algunos casos pensamos parecido, pero a veces pensamos cualquier otra cosa diferente. ¿Okay? Entonces ahí empieza el choque. Ustedes ven este diagrama que es de ITIL versión 2, después vamos a ver de ITIL versión 3. Este de ITIL versión 2 lo que te está diciendo es que mira, aquí hay un área de negocio y aquí hay un área de tecnología. Y yo me inventé toda esta estructura del libro para tratar de que las cosas, negocio, tecnología, funcionen bien. Si tú empiezas a pensar en servicios más que en tecnología, estás avanzando un paso para cerrar esa brecha. No la tienes resuelta, pero avanzaste un paso. ¿Qué quiere decir pensar en tecnología? Es decir, si tú piensas solo en sistemas, en aplicaciones que están aisladas, que tienen interconectadas, en componentes, en silos, que es un concepto que se usaba mucho cuando yo estudiaba computación entre el 80 y el 90, y todavía parece mentira, el concepto sigue vigente, no lo hemos resuelto, y hacemos un énfasis en la herramienta, estamos más pensando en tecnología. Ahora bien, si nosotros pensamos en procesos, pensamos en un catálogo de servicios con un menú, que tú le dices al gerente de la empresa, mete el menú del servicio que presto yo. Entonces, con un menú dices, yo quiero comer esto, quiero comer lo otro. Bueno, pensamos en monitoreo, pero del servicio, no del componente. Pensamos en trabajar en equipo, es decir, los de tecnología no somos más, nos dejamos de vernos como bichos locos que estamos aislados y empezamos a vernos como gente que trabaja en equipo, que comparte, que va a reuniones gerenciales, que puede ir a reuniones de levantamiento de requerimientos, etc. Entonces estamos pensando más en gestión de servicios. Hay autores que indican que la complejidad de la gestión de tecnología tiene un componente que tiene que ver con la tecnología en sí y tiene un componente fuerte de gestión, de la forma como hacen las cosas. ¿Ok? Entonces esta lámina lo que te está diciendo que es verdad y que esa proporción es 25% tecnología, 75% gestión. Es decir, la forma en la cual haces las cosas te duele más que el objeto en el cual estás tú trabajando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te indica que de este 25%, 2/3 partes corresponde al software y 1/3 parte de este 25% corresponde al hardware. ¿Okay? Y el grueso de tu energía se te va en la estructura de la gerencia, la madurez de los procesos y los requerimientos de soporte que tú tengas. ¿Okay? Eso es fundamental, eso es de Gartner de hace mucho tiempo. ¿Okay? Y se mantiene todavía, les digo yo que he trabajado en el área de gestión de tecnología muchos años. ¿Cuántos de ustedes han llamado a un servicio de atención telefónica? Cuando Alessandro llama, el Alessandro, asumiendo que él no fuese de computación, él ve que él llama, a alguien en el otro lado le atiende y como le hace algunas preguntas y reconoce el nombre de la persona que paga la línea de teléfono o el que tiene el contrato, entonces él sabe, Alejandro como cliente, sabe que hay una aplicación y hay unos datos ahí guardados en algún lado. Si pensamos en continuidad, el negocio ve la continuidad así.
Okay, porque Alejandro es un cliente, pero si el dueño del negocio es Alejandro, como dueño del negocio, no necesariamente conoce la tecnología, como conocería los que trabajan en eso. Entonces hay que buscar el punto intermedio. Entonces el punto intermedio hay que buscarlo porque realmente lo que hay detrás de eso es un camino muy largo. Cuando tú llamas por teléfono, esa es mentira que tú llamas de línea a línea. Y por eso tienes dibujito un celular. Cuando tú llamas a un celular y la persona está al lado, eso es mentira que tú llamas y es como un walkie-talkie. Eso sigue un camino largo en donde en algún momento pasa por un sistema, una computadora que registra tu saldo, etcétera, etcétera. Entonces sigue un camino así de largo y cuando llega la llamada, el hecho de buscarte a ti como cliente también sigue un camino largo. ¿Por qué? Porque estos equipos tienen base de datos, tienen tablas de presentación, tienen router conectado, puede que estén en otro edificio, etcétera, ¿no? Entonces el camino es así de complejo. Pero si estamos hablando de continuidad y que queremos recuperar el servicio en caso de una falla, entonces obviamente nosotros que somos de tecnología tenemos que estar claros de todos esos componentes que están por allí. Entonces cuando alguien, el negocio me diga, ¿sabes qué? A la hora de un desastre, para mí lo más importante es que yo pueda seguir atendiendo a mi cliente en el centro de atención telefónica. Entonces yo digo, ok, eso es lo más importante, chévere. Tú volteas y traduces eso en este punto. ¿No? Entonces tú le dices, mira, para eso entonces tengo que pensar en continuidad de esto, todos esos componentes. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuál es el error típico? Voltearse únicamente con tecnología y nunca hablar con el negocio. Ese es el error típico. Ok. Ese es el clásico. Y una manera de paliarlo es que tú definas cuál es el servicio de tecnología y ese servicio asociarlo a los procesos del negocio. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso fundamental. Ok. Entonces, en algunas empresas, por ejemplo, uno cuando está nuevo en esto, uno cree que lo más importante en la empresa es la nómina como proceso. Y no necesariamente, claro, es chévere que uno le paguen cuando le corresponda. Pero yo le digo que no necesariamente eso, porque en el peor de los escenarios tú puedes mandar la misma nómina de la quincena pasada. ¿Me explico? La probabilidad de que tú te equivoques es muy baja, porque casi todas las personas que son asalariadas las quincenas tienen una recurrencia. ¿Verdad? Por ahí atrás. Más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Los chamos como no son asalariados, no saben, pero las quincenas más o menos tienen una recurrencia. Ok, entonces tú puedes agarrar y pasar la nómina de la última nómina de fin de mes o la última nómina de quincena. Y eso no digo que resuelve el problema, pero tranquiliza la cosa. Entonces el sistema de nómina no pareciera que es el más importante, no pareciera. Pero igualito hay que entender el negocio porque cada negocio es distinto. Muchos años atrás, las computadoras no tenían la capacidad de procesamiento de las que tienen ahora. Entonces cuando uno diseñaba aplicaciones, las diseñaba por capas, ¿verdad? Okay, típico, y uno le enseñaba el modelo de OSI cuando uno estaba aquí en el 80 ya. Bien. Ahora, los nuevos modelos hablan de cosas cada vez más paralelas. Okay, tienes una base que es la infraestructura y tú montas servicios que se pueden ver como servicios uno al lado del otro. Bien. Entonces, esto, obviamente, a la hora de un problema, esto es más complejo de manejar posiblemente que esta estructura por capa. Porque como una estructura por capa te dice ya de entrada que yo levanto esto, después levanto esto, después levanto esto, después levanto esto. Okay. Recupero esto, recupero esto, recupero esto, recupero esto. Okay. Compro el teléfono, le pongo la línea, paso los contactos, habilito el acceso a datos. ¿Lo ven? Okay. Si fuese la analogía del ejemplo que di. Tenemos una serie de implicaciones donde hay dos que son importantes a la hora de pensar en continuidad. O sea, cuando uno piensa en continuidad, hay conceptos que son importantes como virtualización y diversidad. Diversidad porque si mi organización es muy diversa, va a ser muy probablemente compleja y cuando la quiera recuperar, va a ser complejo. Y virtualización porque es importante, porque esta es una opción, una alternativa válida. Hasta ahora lo que les he indicado que es importante para el negocio, que es importante para los que somos de tecnología, debemos evitar verlo como únicamente un problema de tecnología y tenemos que estar muy pendientes de la complejidad. Ahora bien, ¿qué me dispara una recuperación? Es decir, ¿cómo diferencio yo lo que es continuidad de lo que es disponibilidad? Típicamente uno habla de continuidad cuando tienes una situación normal y ocurre un desastre. Es decir, un evento interno o externo que interrumpe uno o más procesos del negocio. Ahora, si la interrupción es, o sea, a veces la frontera no está muy clara, pero si la interrupción es, se me dañó un servidor y yo tengo un contrato de soporte
y me lo reparan en la cantidad de horas que yo puse en el contrato de soporte, entonces eso apunta más a disponibilidad. Ahora, yo estoy en una ciudad, se inunda la ciudad, ¿okay? Como ha pasado, entonces yo estoy en este escenario de desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un desastre? Pasa muchas cosas, pero que hay un esquema. Por ejemplo, empiezo a responder a la emergencia, es decir, si se está quemando el edificio tengo que hacer algo, ¿okay? Si se está inundando tengo que hacer algo. ¿Okay? Tomo el control, es decir, pues, dependiendo del caso y de la situación, yo tengo que hacer algunas acciones, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las alternativas y así se entienden mejor. Habrá una toma de decisiones, habrá una reanudación de operaciones críticas y quizás esto es lo fundamental. Haga lo que yo haga antes, yo tengo que regresar a un estado donde lo que yo considere que era crítico vuelve a funcionar. Y es importante la palabra crítico porque originalmente otro de los errores típicos es que en el negocio todo es importante, todo es crítico. ¿Okay? Entonces, si tú crees que todo en tu negocio es crítico, muy probablemente la solución que tú implantes va a ser mucho más costosa. Entonces, y más difícil. Si tú dices, mira, realmente mi función crítica es esta, entonces en esa te focalizas y para las demás le buscas alternativas que en muchos casos son válidas. Entonces, piensa en la analogía con el tema de la nómina. El sistema de la nómina es muy importante, pero quizás la recuperación de ese sistema te puede llevar más tiempo, porque al menos en la quincena puedes resolver con alguna estrategia. ¿Sí? Después que tú hiciste una recuperación de operaciones críticas, en algún momento el negocio quiere volver a trabajar como antes. ¿Okay? Entonces, recupera las capacidades diarias y aquí regresas a la normalidad y debería desaparecer la situación de desastre. Pongo la flecha así, porque lo típico es que uno piensa que va a regresar al mismo edificio, las mismas cosas. Por eso lo pongo ahí. De conceptos como gestión de la continuidad de los servicios de TI. ¿Okay? Y ahí tienen la definición y les subrayé las dos ideas principales. Primero, garantizar la pronta recuperación, ¿okay? Posterior a un desastre. Y segundo, evitar en la medida de lo posible las consecuencias negativas. ¿Okay? Y siempre va a haber consecuencias negativas.